Ya, muy buenas tardes a todos, chiquillos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que haya sido reparador. Vamos a continuar con nuestras clases de límite. Ya, lo último que trabajamos nosotros fue el tema de las asíntotas verticales, ¿cierto? Cuando el límite de una función tiende a más o menos infinito, ¿cierto? Y terminamos haciendo como un análisis de los signos, la tabla de los signos, ¿cierto? Para ver si es que tendía al más o al menos infinito. Y cuando tenemos una función polinomial, por lo general eso va a funcionar, va a bastar. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo podría darnos algo diferente? Cuando tenemos una función que no es polinomial. ¿Ya? Pero aquí tenemos un par de ejemplos de funciones polinomiales, ¿cierto? Tenemos un cuadrado del binomio arriba, diferencia de cuadrado en el denominador, y si nos piden calcular los límites, tendiendo en este caso al menos 2 y el 2, que van a ser los puntos en conflicto en todas las funciones, ¿cierto? El menos 2 y el 2 son los puntos en conflicto. Basta con que nosotros calculemos el límite por la izquierda, por la derecha, y que nos demos cuenta qué signo nos va a dar. ¿Ya? Por ejemplo, si acá, en este caso, si nosotros reemplazamos por el menos 2, estamos reemplazando el menos 2 por la izquierda. Entonces nos estamos acercando por números como el menos 2,1, ¿cierto? Si es que nos estamos acercando por la izquierda, nos estamos acercando como con el menos 2,1, entre comillas. Ya podríamos tomar un valor así y reemplazar, y ver si es que estamos tendiendo al infinito positivo o al infinito negativo. ¿Ya? Si reemplazo con el menos 2,1, tendríamos el numerador positivo, ¿cierto? Menos menos nos va a dar más, va a tender a más 4, y el denominador estaría tendiendo a menos 0, entre comillas menos 0, ¿cierto? Entonces positivo con negativo va a tender al menos infinito. ¿Sí? No sé si va quedando clarita como esa idea, si es que tiende al más o al menos infinito. Sí. Sí, más o menos, sí. Ya, muy bien. No me metí aquí en el cálculo del límite porque esto ya lo hemos trabajado harto, ¿cierto? El 4 menos x cuadrado sería diferencia de cuadrados, se cancela un término del numerador con el denominador y nos queda finalmente esto. ¿Profe? ¿Sí? Dígame. Pues, ahí ¿cómo se cancela? O sea, sé que se puede trabajar con el signo negativo, pero ¿qué haría? Igual eso, me queda un poco del 2, de x menos 2, con el 2 menos x de Ah, abajo. Sé que sí. se puede transformar así para cancelar, pero queda igual que como queda después. No hay como un mismo negativo que hay dando vuelta. Sí. Buena acotación. Claro, aquí lo que nos quedaría es finalmente un x menos 2, ¿cierto? Por x menos 2, pero claro, no puedo simplificarlo así directamente, o si lo simplifico directamente me va a quedar un menos 1 dando vuelta, ¿cierto? Y este menos 1 por x menos 2, es el cambio de signo que está acá. Por eso Ya. no me queda el x menos 2 directamente, me queda un 2 menos x. Se cambian los signos por este menos 1 que quedó dando vuelta. Sí, buena acotación. Ya, muy bien. Entonces, de esta manera nosotros podemos darnos cuenta si es que el límite va a tender al infinito positivo o al infinito negativo. ¿Ya? Ya, muy bien. Y podemos hacer eso en cada uno de los ejercicios. ¿Ya? A ver, vamos a borrar. En el ejercicio Pero solo 2, ejercicios con indeterminaciones. claro, en las indeterminaciones de la forma a partido por 0, ¿cierto? Esas son las indeterminaciones que nos quedan acá. Cuando reemplazamos por menos 2, nos va a quedar, en este caso, 4 dividido por 0. Entonces, de esa forma ya sabemos que va a tender a infinito y tenemos que ver si es que tiende ahora al menos infinito o al infinito positivo. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, perfecto. Y eso ocurre entonces cuando tiende al menos 2.
Cuando t tiende a menos 2 ocurre esto, ¿cierto? De que nos queda 4 partido por 0 y ahí tiende a infinito. Pero ¿qué pasa si el x tiende a 2? Si el x tiende a 2 en esta primera función, nos va a quedar 0 partido por 0. ¿Cierto? Calculando este límite, nos queda un 0 partido por 0, significa que hay algún arreglo que se puede hacer. Entonces, factorizando nuevamente, haciendo la misma simplificación de antes, llegamos a la misma función, y si ahora el límite cuando x tiende a 2, nos queda 0 partido por 4. Y 0 partido por 4 no tenemos ningún problema, tiende a 0 igual. ¿Ya? Tiende a 0 igual. Y los ejercicios 2, 3 y 4 son bastante similares. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿puede explicar por qué en ese ejercicio cuando se acerca a 2 por la derecha se va a infinito positivo? Ya. Ok. Ya. Ya, cuando tiende al menos 2 por la izquierda, ¿cierto? Dijimos que estábamos considerando un valor más chico o a la izquierda del menos 2, podríamos considerar aquí, por ejemplo, el menos 2,1, ¿ya? Como para considerar un valor cercano al menos 2 por la izquierda. Y en ese caso dijimos que la función de acá arriba tendía a un valor positivo, ¿cierto? Va a tender a más 4. ¿Cierto? Porque tendríamos 2 menos 2,1, esto va a tender al 4, y esta expresión, el 2 más x, va a tender, digámosle, a un menos 0, ¿ya? Porque nos estamos acercando por el menos 2,1, sería 2 menos 2,1, sería menos 0,1, ¿ya? O sea, va a tender a 0, pero nos estamos acercando al 0 por los valores negativos, ¿ya? Y entonces nos queda positivo dividido en negativo, nos queda el menos infinito. Ahora, al revés, si es que estamos considerando, por ejemplo, el menos 2 por la derecha, nos estamos acercando por valores a la derecha al menos 2, menos 1,9, por ejemplo. ¿Ya? En ese caso, el valor de arriba sigue sin cambiar y va a tender al 4 positivo. Tendríamos 2 menos 1,9, nos queda 3,9, va a tender finalmente a 4, cuando tendamos al menos 2. Pero el denominador se va a ir acercando al 0, pero solamente por valores positivos. Jamás va a tocar un valor negativo. ¿Cierto? 2 menos 1,9 nos quedaría 0,1. ¿Ya? Y ese valor va siendo cada vez más pequeño, ¿cierto? 0,01, 0,000001, pero siempre positivo. Entonces, positivo entre positivo, nos queda el infinito positivo. ¿Ya? No sé si por ahí queda más clarita la explicación. Ah, sí, gracias, ¿Sí? profe. Perfecto. Ya. Entonces, como les contaba también, los ejercicios 2, 3 y 4, las funciones cambian, pero nos da exactamente lo mismo. ¿Ya? Vamos a checar un poquito el zoom. ¿Ya? La simplificación, vamos a ver que es bastante similar a lo que hicimos, ¿cierto? No sé por qué repitió aquí el mismo paso. El 4 menos x cuadrado, diferencia de cuadrado, se simplifica y nos queda el menos 1 dando vuelta. Y es exactamente lo mismo. El numerador ya está negativo, no hay nada más que pueda hacer, entonces veamos qué pasa con el 2 más x cuando nos acercamos al menos 2 por la izquierda. Nos acercamos por el menos 2,1, ¿cierto? Nos va a quedar un 0 negativo. Entre comillas, 0 negativo, ¿cierto? No le van a decir a algún otro colega, algún otro compañero que el profe dijo que se acerca al 0 negativo. ¿Ya? Pero podemos decirlo entre comillas. Negativo entre negativo nos da el infinito positivo. Y cuando nos acercamos por la derecha, nos acercamos, por ejemplo, por el 1,9 y nos da positivo el denominador, el 0 positivo. ¿Ya? Negativo entre positivo, negativo, infinito negativo. ¿Ya?
¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que la recta x igual 2 es una asíntota. X menos 2 es una asíntota. ¿Ya? Entonces nos estamos acercando finalmente, la función haría algo más o menos así. Aquí está el menos 2. Si nos acercamos al menos 2 por izquierda, va a ir al infinito positivo, o sea, va a ser algo así. Y desde el menos 2 desde la derecha, viene del menos infinito. Entonces sería algo así. ¿Ya? No conocemos cómo es la función, pero sabemos que en el menos 2 se va a comportar así. Tiene esta asíntota vertical. ¿Ya? Sabemos que va a ser algo así. Profe, ¿Sí? ¿por qué dice que viene desde el infinito negativo? Porque como nos estamos acercando aquí desde el menos 2 por la derecha, entonces podríamos decir que este menos infinito va avanzando desde el menos infinito hacia la derecha. Viene del menos infinito, desde aquí, desde el menos infinito, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. ¿Ya? A eso me refiero con que viene del infinito, como que va subiendo desde el menos infinito. ¿Sí? O si vamos decreciendo hacia el menos 2, ¿cierto? Si vamos avanzando hacia el menos 2 por la derecha, decimos que la función va bajando también. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Sí? Y cuando nos acercamos en este caso al 2, se calculan los límites, ¿cierto? No tenemos ningún problema. Llegar a reemplazar por 2 y nos queda un valor negativo. Entonces aquí cuando la función vale 2, llegamos al menos un cuarto. Entonces hace como una cosa así. Ya no conocemos en realidad cómo es la función, pero aquí choca en el menos un cuarto. ¿Ya? Cuando el x vale 2, la función tiende a menos un cuarto. No podemos decir que vale un cuarto, menos un cuarto, porque el 2 no pertenece al dominio. Entonces aquí tiene un hoyito. ¿Ya? Tiene un hoyito, pero decimos que tiende al menos un cuarto. Ya calculando el límite. ¿Sí? Similarmente, entonces, se calculan los ejercicios 3 y 4, bastante similares, chiquillos. ¿Ya? Queda ahí como para que los puedan ir mirando. ¿Ya? Para que podamos pasar ahora a otro tipo de funciones. La función logaritmo es la función así, ¿ya? Que tiene una asíntota vertical en x igual 0. ¿Ya? El eje Y sería nuestra asíntota vertical. Y la función sería el logaritmo en base a de x. ¿Ya? Si la base es mayor a 1, el logaritmo es decreciente, por lo tanto, el límite tiende a menos infinito, cuando el x tiende a 0. ¿Ya? Tiende al menos infinito. Y en el caso contrario, si la base está entre 0 y 1, el logaritmo es decreciente. Por lo tanto, cuando calculamos el límite, cuando x tiende a 0, tiende al infinito positivo. ¿Ya? Esas son cosas que finalmente hay que aprenderse. ¿Ya? Pero aquí está el ejemplo de la función logaritmo. ¿Sí? Y aparte de la función logaritmo, hay otra función relativamente de las básicas que tiene asíntotas, que es la función tangente. ¿Ya? Y tangente viene desde su definición de las razones trigonométricas. ¿Ya? Hay que recordar aquí que tangente, que es TG o tan de un ángulo, es seno partido por coseno. ¿Ya? Entonces, aquí las asíntotas que tiene la tangente son precisamente cuando el coseno vale 0. ¿Ya? Y el coseno vale 0, por ejemplo, en pi medios. Y aquí tenemos el valor pi medios.
Ya, pi medios vale 1,6 y tanto. Mentira, 1,5 y tanto. Entonces está casi como entre la mitad entre el 1 y el 2. ¿Sí? También está en el 3 pi medios, que va a ser un poquito más grande que pi, ¿cierto? Se le suma pi al pi medios. Aquí está su otra asíntota. Todo eso cuando el coseno vale 0. Aquí va a estar el menos pi medio, que también existen los ángulos negativos, ¿cierto? Y el menos 3 pi medios. Y así esto se repite. ¿Ya? Yo creo que en la tutoría podríamos ver algún repasito nuevamente de trigonometría y de sus funciones, de sus gráficas. Ya no creo que aparezcan mucho, pero es interesante verlo también. ¿Ya? Entonces, si me acerco al ángulo por la izquierda, al ángulo pi medio en este caso, nos vamos a ir al infinito positivo. El valor de la tangente crece indefinidamente. Pero si nos acercamos al pi medio por la derecha, nos vamos al infinito negativo. ¿Ya? Ya que eso también tiene una visualización bien bonita que podríamos ver también en la tutoría. ¿Ya? ¿Sí? Eso de pi medio más k por pi. ¿Sí? Entonces, el de la K sí tiene, lo de la K tiene que ver con esto de que en trigonometría, como se estudia así, lo de la circunferencia, Uh-huh. que es como, no sé si la palabra es como relativo así, pero como puede, según el contexto, puede dar varias vueltas en un círculo, como que estos se suman, por eso, según como convenga, se miden más o menos grados, ¿sí? Una cosa así. Exactamente, sí. Este K por pi me estaría indicando como una suerte de vueltas, ¿cierto? A la circunferencia unitaria, ¿sí? Entonces, claro, si es que consideramos que el círculo va desde menos pi hasta pi, ya podemos considerar el K como el número de vueltas que vamos dando, ¿sí? Entonces, claro, pi medios más un pi serían los 3 pi medios que están acá. El pi medios más 0 pi, también podemos considerar el K como 0, nos va a dar el pi medios. Al restarle un pi, ¿cierto? Menos pi, el K puede ser negativo también, estamos considerando los ángulos negativos. Pero claro, tiene que ver con que las soluciones en general de las ecuaciones trigonométricas no son únicas, sino que van a depender de cuántas vueltas yo esté dando a circunferencia unitaria. Sí, muy buena acotación. Ya, por eso aparece aquí este Kpi. ¿Ya? Muy bien. Aquí también hay un montón de ejercicios para poder calcular asíntotas verticales. Y acá fíjate que en realidad cuando te preguntan por asíntotas verticales, no te están preguntando si es que tiende a más o a menos infinito. Solamente te pregunta si es que hay. Y va a haber asíntotas verticales sí o sí cuando nosotros tengamos, esto va a ser sí o sí, cuando tenemos un límite infinito. ¿Ya? Y puede ser más o menos infinito. De x tendiendo a. ¿Ya? A eso va, esa era la definición de asíntota vertical, ¿cierto? La recta x igual a es una asíntota vertical, sí o sí solo sí. El límite de la función tendiendo a ese punto tiende a más o menos infinito, ¿ya? No nos importa a cuál. Si es que tiende a más o menos infinito, decimos inmediatamente que hay una asíntota vertical. Y mis primeros candidatos debería ser cuando se indetermina la función, ¿cierto? En este caso, mi candidato debería ser x igual menos 1, ¿ya? Y después calculo el límite. En este caso debería ser el x igual 2, ¿cierto? El x igual 0. Cuando tenemos un x cuadrado, tendría que ser el x igual más menos 1. Y calculo dos límites ahí. Tenemos aquí una factorización, ¿cierto? Los valores que me sirven ahí serían el menos 2 y el 7 positivo. ¿Ya? Y cuando tenemos el logaritmo, cuando el argumento vale 0, ahí yo tengo mi asíntota.
En este caso debería ser cuando el x vale 5. ¿Ya? Eso me va a hacer que el argumento valga 0. ¿Sí? Entonces les dejo aquí para que ustedes puedan ver ese tema, ¿cierto? Ahí ustedes calculan los límites y ven si es que da o no una asíntota. ¿Ya? Aunque en general, al parecer, da que sí. Da que sí es la asíntota, ¿sí? Y en el D y en el E, cuando tienen dos valores, ¿qué hay que hacer? ¿Límites laterales? Puede ser que significa que tenemos dos candidatos a asíntotas. ¿Ya? O sea, tú vas a tener que calcular, claro, dos límites. Uno para el -1 y otro para el 1. Y claro, tú calculas acá el límite de x tendiendo a -1 de la función. Y si te tiende a más o menos infinito, entonces, claro, hay que hacer los laterales para ver si es que tiende al infinito positivo o al infinito negativo. ¿Sí? A eso se refiere. Y aquí entonces también tendré que calcular el límite de la función cuando tienda a 1. Y si me tiende a más o menos infinito, ver si es que con los límites laterales puedo ver a qué infinito tiende cada uno. ¿Sí? Y eso también me va a dar como una idea de cómo es la función. Profe, ¿Sí? ¿y qué pasa entre medio de esos dos? Del -1 y el 1. Habría que ver, ese estudio lo vamos a hacer también cuando entremos en el tema de derivadas. ¿Sí? Ahí se estudia por completo la función. ¿Ya? Ver el tema de la monotonía, si la función es creciente, decreciente, si es que la función es como cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿Ya? Cuando uno estudiaba la función cuadrática, ¿cierto? Estudiaba la curvatura, o sea, la concavidad, si es que era la concavidad positiva, carita triste, o al revés, carita feliz, o concavidad negativa, carita triste, eso mismo lo vamos a estudiar. ¿Ya? Pero claro, aquí con los límites estamos viendo específicamente qué pasa cuando nos acercamos a estos valores. Después, en la siguiente unidad, vamos a estudiar qué es lo que pasa en general con la función. Buena consulta. ¿Ya? Entonces le di los puntos, ahí ustedes tienen que ver qué pasa con esos límites. Si es que tienden o no al infinito positivo o negativo, para ver si es que es una asíntota vertical. ¿Ya? Muy bien. Pero cada uno hay que verla por la izquierda y por la derecha. En cada uno, claro, hay que verlo por la izquierda y por la derecha y ver si es que tiende al infinito positivo o al infinito negativo. ¿Ya? Pero nuevamente, si es que tiende a infinito o a menos infinito, inmediatamente sabemos que es una asíntota vertical. Lo sabemos de inmediato. Ya, ¿Y y aquí nos existen las piden... horizontales? Sí, existen las horizontales y esas son cuando hacemos lo contrario, cuando hacemos que el x tienda a infinito. ¿Ya? Y es lo que vamos a ver a continuación. Ya un par de ejercicios más de límites laterales, ¿cierto? Con asíntotas, ver si es que tiende a más o menos infinito. Ya fíjense que todos los ejercicios se repiten dos veces, ¿cierto? Uno por la derecha, uno por la izquierda. Ya. Pasemos a otra forma indeterminada. ¿Ya? Si tenemos, por ejemplo, ya vimos cómo calcular los límites cuando nos da la forma 0 partido por 0. ¿Cierto? Hay algún arreglo algebraico que se puede hacer. Y también nosotros vamos a poder hacer un arreglo algebraico cuando tengamos la forma indeterminada infinito menos infinito. ¿Ya? Vamos de a poquito tratando de desarrollar distintas formas de indeterminación. Y en este caso tenemos infinito menos infinito. Y aquí no podemos decir nosotros que esto vale 0. Sería un error brutal. ¿Ya? Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a poder hacer, por ejemplo, si es una operación como esta, funciones polinomiales, yo voy a poder sumar las fracciones o restarlas. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a ir a la pizarrita.
para tratar de no saltarnos ningún paso de esto. ¿Ya? Vamos a correr la pizarra aquí. Ya, aquí queremos calcular este límite. Ya, como queremos calcular este límite, la mascarita nos dice que esto es infinito menos infinito. ¿Ya? Si el x tiende a 1, nos queda 1 partido por 0, infinito. No importa si es más o menos infinito. Y el otro, si el x tiende a 1, nos queda 1 menos 1, 0, 2 partido por 0, infinito. O sea, los dos límites tienden a infinito. Entonces lo que yo puedo hacer es sumar las fracciones, ¿ya? Y aquí me refiero con sumar las fracciones, ¿cierto? A encontrar el mínimo como múltiplo entre los denominadores y todo eso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es factorizar los denominadores. En el primer caso, no tengo mucho que factorizar, ¿cierto? Tengo el x menos 1 y basta, nada más. Pero en el x cuadrado menos 1, yo lo puedo factorizar, ¿cierto? Como x más 1 por x menos 1. Por lo tanto, ahora yo puedo encontrar el mínimo como múltiplo entre ambas expresiones. ¿Y a qué llegaríamos? El mínimo como múltiplo, ¿cierto? Es escribir todos los factores la mayor cantidad de veces que se repite en cada expresión. Entonces tengo el x menos 1, que se repite una vez, ¿cierto? Y tengo el x más 1. Y ahora, ¿cierto? Tenemos que amplificar las fracciones para llegar al mínimo común múltiplo. En este caso, la primera fracción fue amplificada por x más 1, ¿cierto? Para llegar a este denominador. Entonces tenemos 1 por x más 1 al final. ¿Ya? Después tendríamos menos 2 ¿por cuánto se amplificó esta fracción? X más 1 por x menos 1, para llegar al mínimo como múltiplo, por 1, por nada. ¿Ya? Entonces llegamos a esta expresión. Así sumamos las fracciones. ¿Ya? No sé si quedó clara esa parte. ¿Se acordaban cómo sumar fracciones algebraicas? Más o menos, no mucho. Sí, podríamos hacer un repasito también más adelante sobre esto. ¿Ya? Perfecto. Estamos bien entonces. Ya. Entonces continuamos con el ejercicio. X más 1 menos 2 sería x menos 1. Y aquí entonces ya podemos eliminar, ¿cierto?, el factor que nos complicaba, que era el x menos 1. Se elimina y ahora podemos reemplazar por x igual a 1 sin ningún problema, ¿cierto? Y nos da 1/2. Y está calculado el límite. ¿Sí? Entonces, en una primera instancia, este límite nos daba infinito menos infinito, pero sumando las fracciones, o restando en este caso, ¿cierto?, podemos llegar a algún resultado ya preciso, haciendo este arreglo algebraico. ¿Ya? ¿Queda alguna duda, chiquillos, con esta parte? ¿Con esta forma indeterminada? Es que es como lo mismo que vimos al principio. Es lo mismo, ¿cierto? Si nos da esta forma indeterminada, significa que hay algún arreglo algebraico, ¿cierto?, que podemos hacer, y en este caso el arreglo algebraico es sumar las fracciones. ¿Sí? Y si la suerte nos acompaña, ¿cierto?, se va a eliminar ese factor en conflicto y ya vamos a poder calcular, ¿cierto?, la expresión. Ya, muy bien. Da, ¿cierto?, un medio, como ya habíamos calculado. Y no hay más ejemplos de ejercicio de este estilo porque, claro, como bien dijo el compañero, son bastante similares a la indeterminación anterior. Hay algún arreglo algebraico que se puede hacer, lo hacemos. Muy bien, entonces ahora pasamos al siguiente tema, que son los límites al infinito, y tiene que ver con este concepto que aparece aquí, como el que las funciones parecieran estabilizarse hacia algún valor cuando el x es demasiado grande. ¿Ya? Entonces,
partamos con un ejemplo, esta función. La función 2x más 1 dividido por x, el dominio son todos los reales menos el 0. Entonces vamos a estudiar el comportamiento de esta función cuando x se hace arbitrariamente grande. O sea, decir arbitrariamente grande quiere decir que nosotros decimos qué tan grande es, ¿ya? No le estamos haciendo tender a infinito, sino que nosotros estamos decidiendo qué tan grande va a ser nuestro x. Y cuando nosotros hacemos ese estudio, algunas funciones, ¿cierto?, van a tender a estabilizarse hacia algún valor. Y aquí da una tabla de valores para partir con un ejemplo, ¿cierto?, de que si el x es lo suficientemente grande, la función se está acercando lo suficiente, en este caso, a 2. ¿Cierto? Aquí lo podemos ver en la gráfica, ¿cierto? A medida que el x va siendo cada vez más grande, la función se va acercando a 2. ¿Ya? Entonces podemos decir, ¿cierto?, que los valores de f de x se acercan a 2 cuando x es grande. Entonces podemos hacer la conjetura, ¿cierto?, de que podemos hacer esta diferencia, la diferencia entre la función y el 2, arbitrariamente pequeña si es que escogemos un x lo suficientemente grande. ¿Ya? O sea, ahora estamos haciendo como lo contrario a la definición del límite, ¿cierto? Que tratamos de escoger un delta lo suficientemente pequeñito para que el epsilon sea lo más pequeñito posible. Ahora no estamos cogiendo un delta para escoger un intervalo chiquitito, sino que ahora estamos escogiendo un intervalo para un x lo suficientemente grande hacia el infinito. ¿Ya? Lo vamos a ver en la definición ahora. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar ese intervalo, ahí, ese valor absoluto? Ya. No sé qué significa. Ya. Ese valor absoluto, aquí lo que hay que tener en mente es que cuando hablamos de este valor absoluto, mejor entendámoslo como distancia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí en el 2, el f de x está acá, ¿cierto? Aquí estaría el f de 2. Y tenemos esta distancia entre el f de 2 y 2. Esta es la distancia que hay entre el f de 2 y 2. Entonces, con la tabla de valores y con la gráfica, dice que podemos conjeturar a que esta distancia, el f de x, la distancia que hay entre el f de x y el 2, puede ser arbitrariamente pequeña. O sea, nosotros vamos a poder decidir qué tan pequeña es nuestra diferencia o esta distancia que hay si es que escogemos un x lo suficientemente grande, ¿cierto? Si es que yo cojo un x, por ejemplo, que esté muy acá a la derecha, por ejemplo, aquí escoge el x igual 10, ¿cierto? Va a tomar aquí, muy cerquita de 2, el f de 10. Profe, ¿Sí? entonces se podría decir que el límite de la función ¿Sí? tendiendo a infinito es 0. Casi, porque no está tendiendo aquí al 0, está tendiendo aquí al 2. ¿Sí? Decimos que el límite tiende al 2. ¿Ya? Pero si es la distancia, Claro. Acuérdate que en la definición del límite, finalmente ese es el límite, ¿cierto? Lo que hacemos pequeño es un épsilon, ¿cierto? El épsilon es lo que tratamos de hacer siempre muy pequeño, pero el límite es este valor de 2, ¿sí? ¿Hacia dónde se van acumulando estas funciones? Estos valores de la función se van acumulando cada vez más a 2, ¿sí? Por eso se dice que el límite, cuando el x tiende a infinito de la función, es 2. ¿Ya? Porque la función, todos los puntos de la función se van acumulando a este valor de 2. ¿Ya? Nunca van a ser igual a 2, pero se van acumulando cada vez más a esta recta que es el igual 2. Javier, ¿había levantado la manito? Sí, profe, que no entiendo cómo vamos a tener que graficar las funciones a partir de su límite. No es la idea, no es la idea.
Por ejemplo, yo en pedagogía sí les pido que me grafiquen y que puedan visualizar bien el tema, ¿ya? Yo no les voy a pedir, por ejemplo, en la prueba que me suban el gráfico de una función, ¿ya? Pero sí les voy a pedir que ustedes mismos lo puedan graficar como para ver visualmente qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Eso sí les podría pedir, ¿ya? O sea, si lo queremos ver de otra forma, por ejemplo, es que la función cada vez más se va acercando a esta recta, ¿cierto? La distancia que hay entre la función y la recta se va achicando, ¿ya? Entonces, por eso podemos decir que como esta distancia puede ser arbitrariamente pequeña, podemos decir que el límite es este valor de 2. Este valor 2, ¿ya? Por ahí sí. Entonces como que las funciones se están poniendo valores solos. ¿Cómo sin que valores nosotros solo? le asignemos. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, la definición, ¿cierto? No la vamos a tomar mucho en cuenta, ¿ya? Pero si nos damos cuenta aquí, cuando hacemos que el x sea lo suficientemente grande, ya no vamos a poder ver diferencia entre la función y el valor 2. Ya la diferencia va a ser tan pequeña que no nos vamos a dar ni cuenta cuál es la diferencia. Entonces, por eso decimos que el límite tiende a 2. Y en el menos infinito va a ocurrir lo mismo, ¿cierto? En el menos infinito la función se va a acercar al 2, pero ahora se va a acercar como por una función inferior, ¿ya? Y aquí en la tabla de valores se hace lo mismo y nos estamos acercando, ¿cierto? Como 1,9, 1,99, 999, o sea, se va acercando al 2 también. Ya decimos que el límite de la función cuando el x tiende a menos infinito es 2. ¿Ya? ¿Sí? Yo creo que al hacer más ejercicios, no, vamos a ir soltando la manito con esta clase de ejercicios. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos lo que significa esto? Que el límite cuando x tiende a infinito de una función es igual a 2. ¿O no tanto? ¿No se Sí. entendió tanto? Sí. Sí. Ya. Muy bien. Ya. Ya, nos vamos a saltar entonces la definición y vamos a ver algunas propiedades. Por ejemplo, si n es cualquier entero positivo, se tiene que el límite de x tendiendo a infinito positivo o al infinito negativo de 1 sobre x a la n es igual a 0. Si n es cualquier entero positivo, ¿ya? Y podríamos irnos al GeoGebra como para tratar de graficar esto y darnos cuenta que es así, ¿ya? Y aquí tenemos que utilizar un poquito de lógica, ya como para poder entender que es así. ¿Cuándo yo voy a poder decir que una fracción es igual a 0? Voy a poder decirlo solamente cuando el numerador, si es que el numerador tiende a 0, ¿cierto? Si es que el numerador tiende a 0, vamos a poder decir que la fracción es 0, o que el denominador tienda a infinito. ¿Ya? Siempre y cuando, claro, aquí si el denominador es constante, y aquí dice que el numerador es constante. ¿Ya? Si es que el denominador se hace lo suficientemente grande y el numerador no, significa que la fracción va disminuyendo cada vez más su tamaño. ¿Ya? Y va a disminuir hasta llegar a 0. No disminuye hacia la parte negativa. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a poder ver aquí gráficamente. Por ejemplo, en un 1, déjenme hacer el deslizador primero. Un deslizador, un número entero. Y ahí la función 1 sobre x a la n. Acá está.
Ya. Va a esperar que no se pegue. Acá está, ¿cierto? Si el X es lo suficientemente grande, ya por ejemplo aquí con un X igual 24, 25, 30, ya no vemos diferencia entre la función, que es la línea verde, y el eje X. ¿Cierto? Tendría que hacer mucho zoom para ver una diferencia. Entonces, para un n lo suficientemente grande, para un x lo suficientemente grande, ya no va a haber diferencia en el infinito. Javier. Profe, este tipo de ejercicio siempre va a tener la asíntota así en diagonales. Las asíntotas pueden ser o verticales, ¿cierto? Cuando el límite nos daba infinito, o podemos decir que tenemos una asíntota, en este caso horizontal, cuando el límite al infinito nos da un valor específico. Ya tenemos asíntotas verticales u horizontales. No tenemos acá asíntotas oblicuas o diagonales. No sé si para allá iba tu pregunta. Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, entonces dice que para un n positivo cualquiera, ¿cierto? Los límites tanto al infinito positivo y al infinito negativo nos da 0. Y lo podemos ver aquí gráficamente, ¿cierto? Que para un n lo suficientemente grande, ya la función no se despega del eje x, ¿ya? Pero si hacemos zoom, tendríamos que hacer demasiado zoom, ¿cierto? Y ver que efectivamente va a haber una diferencia, ¿ya? Pero fíjense acá, ¿cuánto zoom llevamos? No, no hay diferencia todavía, ¿ya? O sea que eventualmente va a tender a 0, pero en el infinito, ¿ya? Miren aquí, Profe, mucho zoom, ya no hay diferencia, ¿sí? ¿y cuál es la diferencia de que se eleve al infinito o se eleve al menos infinito? ¿Cómo que se eleve a menos infinito? Creo que no hemos visto ese concepto. Ah, verdad que el n era un entero positivo. Sí, Me es un confundí. entero positivo, sí. Si no es que estemos tendiendo a el n a infinito, ¿cierto? Sino que para cualquier n va a ocurrir eso. Pero, ¿qué pasa cuando el x es menos, es negativo? No importa, ¿cierto? Porque el x igual va a ser suficientemente grande, va a ser muy grande, y el numerador va a seguir igual. Entonces, Ah, ¿verdad? Es positivo. sí, claro. Y Ah, aunque, y aunque sea negativo, vamos a tener, perdón, chiquillos. pero si fuera negativo, no sería como una serpiente, algo así. Como muchas curvas. Eh, en este caso, no. eh, lo máximo que nos queda, parece que maté el GeoGebra con el zoom que puse. Ya. Con el 1 sobre x elevado a n, las únicas dos opciones que tenemos son las siguientes. Mira. Si el x es un entero par, por ejemplo, nos va a quedar algo así. No, profe, es que mi pregunta es cuando el elevado no es positivo, cuando no es par, Ah, impar. claro. Por ejemplo, si es que fuese, por ejemplo, un menos n y nos queda un x elevado a n en el numerador, ¿cierto? Si nos queda un x elevado a menos n, algo así, No. Si la misma función, el mismo límite, ¿sí? pero el n no es par, es impar. Ya. Si el n es impar, por ejemplo, el 1 sobre x al cubo, claro, el límite al infinito sigue siendo, entre comillas, 1 partido por infinito, o sea, va a tender a 0, ¿ya? Y si es que tendemos al 0 por la derecha, vamos a tener positivo, va a ser algo así, ¿ya? Pero al infinito positivo sigue tendiendo a 0, ¿ya?
Ahora, para la parte negativa, claro, si es que tendemos al 0 por la izquierda, nos quedaría 1 partido por 0, pero un 0 negativo. Entonces iría aquí al infinito negativo, pero si es que tiende ahora al infinito negativo, si es que tiende al infinito negativo, tendríamos 1 dividido en menos infinito, entre comillas el menos infinito, ¿cierto? Y eso igual sería 0, eventualmente sería 0, pero el 0 por debajo, ¿cierto? Un 0 negativo. Entonces, algo así es como queda la función. ¿Ya? Si es que el n fuera un impar. Ya sé que tendemos al x infinito negativo, nos quedaría algo así. ¿Ya? No sé si eso responde a la consulta, no sé si la entendí bien también. Sí, está No, bien, esto ya así, murió. gracias. Ya. Sí, el GeoGebra ya murió. Ya, tenemos unas propiedades más que sería bien bueno tratar de entender. Que, por ejemplo, si yo tengo el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, va a ser lo mismo a que yo calcule el límite al infinito de la función evaluada en menos x. ¿Sí? No sé si se entiende así como por propiedad, por definición. Cuando calculamos el límite de la función al menos infinito, es lo mismo que calcular el límite al infinito de la función evaluada en menos x. ¿Profe? ¿Sí? O sea, sería como la variable dentro de la función se le asigna el valor negativo. O sea, si x fuese, no sé, 3, y en la función da, bueno, daría bueno, se aproximaría a cierto valor, entonces en vez de 3 sería menos 3. Claro. Y el infinito ese, o sea, cuando la variable es menos x, el infinito ese es lo mismo que poner infinito positivo, o sea, más infinito, ¿no? Claro, sí. Si no aparece un signo, se asume positivo. Claro, Pero lo que está en el argumento siempre va a ser negativo. claro. Y eso lo podemos también ver gráficamente, porque cuando hablamos de la función y el f de menos x, lo que estamos hablando es de una reflexión con respecto al eje y. Es como una reflexión vertical. Entonces, supongamos que tenemos una función que es así, ya que hace algo así. ¿Ya? Supongamos que esta es la función f de x. La función f de menos x sería lo mismo, pero reflejado. A ver, veamos si es que me sale aquí el talento. Algo así. ¿Ya? Esta sería la función f de menos x. ¿Ya? Es una reflexión vertical. Entonces, claro, si el límite al menos infinito de la función f de x tiende a algún valor, va a tender al mismo valor a que si yo cambio el infinito y cambio de signo la x. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir esta propiedad. ¿Ya? Profe, debería hacer un curso de arte. Qué falta de respeto. Ya, no, mentira. Está bien, está bien. ¿Sí? Ya. Y un poco más difícil de visualizar es la siguiente propiedad. Ya, por ejemplo, el límite de x tendiendo a menos infinito de la función es un valor. Entonces, yo puedo decir también de que el límite de x tendiendo a 0 por la izquierda, al evaluar la función en 1 menos x, o sea, 1 dividido por x, nos va a dar el mismo valor. ¿Ya? Eso también un poquito más difícil de visualizar, pero viene por el cambio de variable. ¿Ya? De ahí viene el cambio de variable. Ya. Entonces, muy bien. Hemos hecho un análisis
una suerte de análisis, ¿cierto?, de lo que es el límite al infinito, ¿ya? Cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Entonces, no hemos visto cómo calcular esos límites, ¿cierto? Vimos, Profe, ¿sí? quedé con una duda del número 3. ¿Ya? ¿Cómo queda en la gráfica eso? Sí, ¿cómo sería esto en la gráfica? A ver, es que el f de x con el f de 1 menos x no es no es como alguna transformación. Ya, a ver Es la misma función, cómo podríamos visualizarlo. O sea, o son funciones distintas. son, es la misma función, pero evaluada en un punto distinto. Ya podríamos visualizarlo quizás como con un cambio de variable. ¿Ya? Por ejemplo, tomar un cambio de variable como 1 dividido por b. ¿Ya? Entonces, si el x tiende a menos infinito, si el x tiende a menos infinito, eso quiere decir que el b está tendiendo al 0, pero al 0 por la izquierda. ¿Ya? Es como una suerte de cambio de variable y puede ser que lo utilicemos al calcular algún límite. Ya, pero lo dudo. ¿Ya? La propiedad A y la propiedad B sí son bastante útiles para calcular límites al infinito. Pero la propiedad C no nos está dando Creo que ya mucha entendí lo información. que se refería. En el ejercicio que acaba de hacer, había que ¿Sí? reemplazar el b por el infinito. O sea, Claro, dar las vueltas. y darlo Que, vuelta, que sí, quedaba uno partido en menos infinito. sí, exactamente, sí, sí, Ah, ya. Gracias. ya. Calculemos entonces algunos límites de funciones racionales y veamos si es que podemos hacer alguna generalización, ¿ya? Vamos a hacer aquí entonces una diferencia entre límites de funciones racionales, que son las que más aparecen, las que nos van a ayudar a entender un poco el concepto, para después llevarlo a cabo a otro tipo de funciones. Por ejemplo, veamos qué pasa si es que el numerador y el denominador son del mismo grado, y qué pasa si es que el numerador es menor al grado del denominador. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces hay una estrategia para calcular estos límites que es factorizar por el mayor grado. ¿Ya? Entonces vamos a llevarlo a la pizarra para que lo podamos ver en la pizarra y ver si es que podemos llevar a cabo el paso a paso. Ya, por aquí está. Ya. Entonces tenemos el mismo grado en el numerador y en el denominador. Entonces, lo que yo voy a poder hacer es factorizar por ese término, ¿ya? Me va a quedar la escoba, pero vamos a poder hacerlo, ¿ya? O sea, puedo sacar un x cuadrado y me fijo qué es lo que queda dentro del paréntesis. Al sacar x cuadrado, el primer término me queda en 3, ¿ya? Y aquí empieza como el truco sucio. Si al x yo le quito el x cuadrado, sea lo que sea que signifique eso, me va a quedar 1 sobre x. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Multiplicando. X cuadrado por 3, 3x cuadrado. Menos x cuadrado por 1 sobre x, me queda x. ¿Ya? Y entonces, en el último término, me debería quedar un 4 sobre x cuadrado. ¿Cierto? X cuadrado por 4 dividido por x cuadrado, se me cancela el x cuadrado y me queda 4. ¿Ya? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque vimos de las propiedades, ¿cierto? Que este límite, el 1 sobre x, cuando tiende a infinito va a ser 0. Entonces lo puedo como cancelar, ¿cierto? Me va a dar 0. ¡Pah! El 4 dividido en x cuadrado también se va a ir a 0. Entonces estamos factorizando por la mayor potencia, en este caso el x cuadrado, para que al calcular ese límite, ¿cierto? Este tienda a 0, este tienda a 0. Y en el denominador vamos a hacer lo mismo. Podemos sacar el factor x cuadrado
y nos va a quedar, al sacar el x cuadrado, nos va a quedar 1, ¿cierto? X cuadrado por 1, x cuadrado, más, y en el 2 nos va a quedar 2 dividido en x cuadrado. Ya lo podemos comprobar, ¿cierto? Haciendo la multiplicación. X cuadrado por 1 x cuadrado por 2 dividido en x cuadrado, se cancelan y me queda el 2. ¿Ya? Entonces, esa es la estrategia inicial. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Entonces queda 3. Exactamente, queda 3. ¿Por qué? Porque el x cuadrado se cancela con el x cuadrado y dijimos que todos estos límites de acá tienden a 0. Nos queda 3 dividido en 1, nos queda 3. ¿Ya? Y eso va a ser en general, ¿ya? Va a aparecer como propiedad después en el libro, pero por ejemplo, si es que son el mismo grado, numerador y denominador, y tengo, por ejemplo, a elevado a x a la n más el resto, dividido en b elevado a x a la n más el resto, yo puedo decir inmediatamente que el límite es a dividido por b. ¿Sí? Si es que los grados son iguales y tenemos que el x tiende a infinito, ya decimos entonces que es a dividido por b, como en este caso. ¿Cierto? 3 dividido por 1, 3. Profe, ¿Sí? no sé si lo habrá mencionado en clase anterior o algo así, pero ¿hay alguna parte, o sea, como en recursos así en el campus donde aparezcan estas propiedades de límites? Así como formulario, entre comillas. No, no he subido un formulario. Podría subirlo. Lo que subí son estos apuntes. Este apunte está en el libro. O sea, está en el campus virtual. El O apunte que estamos sea, viendo acá en clase. sí, sí, eso sé que todo esto así está en el campus, pero Ujú. como de por sí es como muy extenso porque también están las explicaciones, pero Claro. algo como más simple para Sí. recordar. Podría ser un formulario. Buena acotación. Sí, resumiendo todas las propiedades aquí de los límites. Es Sí. que después con derivada y después integral así, tener que recordar, así se hace así con un formulario recordando lo que es como la base así de los límites, si es que se entendió bien. Claro. Entonces, Ese sería porque nuestro trabajo, po. sí, Claro. Sí, pero no me cuesta nada subir unas breves propiedades de los límites. ¿Sí? Algunas estrategias para calcular límites, como lo que estamos viendo acá, que pasarían a ser propiedades finalmente, sí, me parece bien. Entonces, podríamos calcular este límite rápidamente, sin tener que hacer todo este proceso engorroso. ¿Cuánto debería dar este límite? ¿Cuánto? menú medio. Menos un medio. Listo. ¿Ya? Si los grados son iguales, divido entonces los coeficientes de los grados más grandes. ¿Sí? Muy bien. ¿Y eso es todo? ¿Sí? ¿Y qué pasa si cambio, por ejemplo, a dónde va el X? Porque dice que va al negativo. Si es positivo, da lo mismo. Da lo mismo, ¿cierto? Porque si tiende al infinito positivo o al negativo, en este caso el 1 sobre x va a morir igual, va a tender a cero. Sí, eso no cambia. Entonces, abajo, ¿cómo se llama este? El caso general que se muestra abajo, igual sería más ideal poner un más menos en el negativo, ¿no? O sea, en el infinito, ¿no? Perfecto. No lo podría haber dicho mejor. A más menos infinito. Ya. Muy bien, muy bien. Entonces, veamos si podemos deducir nosotros mismos, sin ver el apunte, qué es lo que pasa al revés, cuando tenemos que el grado del numerador es más chico que el del denominador. Por ejemplo, si tengo el límite cuando x tiende a infinito, por ejemplo, de un x menos 1 dividido en un x cuadrado más 1. ¿Qué pasará acá?
¿Qué se le ocurre que podría ser? Usando alguna lógica. El denominador podría separarlo con el de arriba. No, no sé. Ya. Claro, pero este era un x cuadrado más 1, pues no los puedo factorizar. Sí. Ya. Lo que, Multiplicar el de arriba al cuadrado. claro, pero eso también me va a dejar un x cuadrado menos 1. No, no voy a poder por simplificarlo. Factorizar solamente abajo. Ya podremos factorizar solamente abajo por el x cuadrado. Ya, y aquí llegaríamos. A ver, tendríamos un x menos 1. Tratemos de utilizar la misma estrategia que utilizamos acá, ¿cierto? Finalmente de acá sacamos la generalización. Entonces, factorizamos por la mayor potencia, ¿cierto? Entonces sacaríamos el x cuadrado y dentro del paréntesis tendríamos un 1, ¿cierto? X cuadrado por 1x cuadrado más un 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? Y ya tengo algo aquí que ya sé que va a tender a 0. Entonces en el numerador también vamos a hacer lo mismo. Ya vamos a factorizar por el x cuadrado para matar el x cuadrado que está acá, que está en el denominador. Entonces vamos a factorizar por el x cuadrado y nos va a quedar el x, 1 sobre x, ¿cierto? X cuadrado por 1 sobre x, me va a quedar el x, menos 1 sobre x cuadrado. ¿Cierto? X cuadrado por 1 sobre x cuadrado, 1. El 1 que está acá arriba. Puedo simplificar, ¿cierto? X cuadrado con x cuadrado. Y ahora ya sé que todos estos límites que están acá, todas estas fracciones, van a tender a 0. 0, 0, 0. O sea, en el numerador nos quedó 0 y en el denominador nos quedó 1. Nos quedó 0 solamente. ¿Ya? Entonces, eso va a ocurrir siempre. Si el grado del denominador es más grande que el del numerador, vamos a tender a 0. ¿Ya? ¿Cuál es una lógica que nosotros podríamos utilizar? Es el ver el grado de crecimiento. ¿Ya? El numerador crece como una línea, ¿cierto? El numerador es una función lineal, es una línea. Pero el denominador es una parábola, ¿cierto? O sea, en algún punto va a crecer mucho más rápido que la línea. Entonces, cuando yo haga esta división, la parábola está creciendo mucho más rápido que la línea que está acá arriba. Entonces, el denominador va a tender más rápido a infinito que la línea. Entonces, vamos a decir que esto tiende a 0. ¿Ya? Porque el denominador va a crecer y va a crecer, va a crecer. O sea, va a ser la fracción cada vez más chica, más chica, más chica. Y el numerador no va a alcanzar como a equipararse. ¿Ya? Por eso vamos a decir que tiende a 0. ¿Ya? No como lo que ocurre en los ejercicios cuando los grados son iguales. ¿Ya? Finalmente, esta razón en el crecimiento se compara. Y esa razón siempre va a ser igual a 3. Pero si el grado del de abajo es más grande que el de arriba, estamos diciendo que el denominador crece, 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 y eso hace que la fracción sea cada vez más chica, más chica, más chica, más chica, más chica. ¿Ya? Lo podríamos entender de esa manera. ¿Sí? O si no, tomando aquí la misma justificación que utilizamos para calcular este límite, lo factorizamos por el mayor grado y vamos viendo qué es lo que ocurre. Y en el caso del numerador se canceló todo. Finalmente nos dio 0. ¿Ya? ¿Cómo quedamos ahí? ¿Bien o no? Bien, profe. Sí. Ya. Muy bien, chiquillos, muy bien. Ya.
Entonces veamos algunas generalizaciones que nos da el libro, ¿ya? Eh, bueno, acá también habían ejercicios, ¿cierto? De el grado del numerador es menor que el grado del denominador, y aquí está como la generalización. Sea entonces f y g dos funciones polinomiales, si los grados son iguales, entonces el límite de x tendiendo a más o menos infinito de la razón entre las dos funciones es a sobre n dividido en b sobre n, ¿cierto? A sobre n siendo el término del coeficiente x a la n y el b en la función g, ¿cierto? Del x a la n. Y si el grado del numerador es menor que el del denominador, entonces el límite, independiente de que sea más o menos infinito, va a tender a cero. ¿Ya? ¿Sí? Y acá faltaría como un tercer caso, ¿cierto? Si es que los grados fueran al revés. Si es que el grado del numerador es más grande que el del denominador. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, como definición, ya vimos la definición de una asíntota vertical, ¿cierto? Cuando el límite de una función tendiendo a un punto se nos va al infinito, decimos que hay una asíntota vertical. Vamos a llamar una asíntota horizontal cuando el límite, cuando el x tiende a infinito, se acerque a algún valor. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un par de funciones, ¿cierto? Que nos piden calcular una asíntota horizontal. ¿Ya? Veamos la primera función. El límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito, en el primer caso va a ser 0, ¿cierto? Porque es la primera propiedad de los límites al infinito. 1 sobre un x elevado a n tiende a 0. ¿Ya? Y tiende a 0 tanto para el infinito positivo como para el infinito negativo. ¿Ya? La función g, tenemos el mismo grado en el numerador y en el denominador, entonces la asíntota sería menos 2, ¿cierto? 2 dividido en menos 1, menos 2. Y esa sería la asíntota horizontal tanto para el infinito positivo como para el infinito negativo. La función 3, x cuadrado más 1 dividido en x cuadrado, tenemos que el grado del numerador es más grande que el del denominador, entonces ocurre algo como esto, no tiene una asíntota. No tiene una asíntota horizontal. ¿Ya? Y finalmente tenemos 3x cuadrado dividido en x cuadrado menos 1, son del mismo grado, ¿cierto? Entonces el límite al infinito es 3, tanto para el infinito positivo como para el infinito negativo. Uy, ¿cómo vamos, chiquillos, hasta acá? No entendiera que no tiene asíntota horizontal. Ya. ¿Por qué no? La que no tiene asíntota horizontal, si es que nosotros tratamos de calcular aquí el límite, por ejemplo, cuando x tiende a infinito, de x a la cuarta más 1 dividido en x cuadrado, podríamos aplicar como el mismo razonamiento que hicimos con lo de la linealidad y el cuadrático. El x a la cuarta más 1 crece como una x a la cuarta, que crece cuárticamente. Pero el x cuadrado crece cuadráticamente, crece más lento. Entonces lo que está ocurriendo acá es que el numerador está creciendo mucho más rápido que el denominador. Entonces decimos que esto tiende a infinito, ¿ya? Por un tema de cómo va creciendo el x a la cuarta con respecto al x cuadrado, ¿ya? Para cualquier valor de x que tomemos, el x a la cuarta más 1 va a ser más grande que el x cuadrado. Y ese crecimiento va a ser cada vez, o esa diferencia va a ser cada vez mayor. Entonces el x a la cuarta más 1 es mucho, mucho, mucho más grande que el x cuadrado, sobre todo para x grandes. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, un x a la quinta ¿Ya? partido por x al cubo más x al cubo? ¿Cómo sé cuál avanza más rápido? Ya. Eso
tiene que ver con las propiedades de las potencias, ¿cierto? Por ejemplo, un x más cubo, o sea, un x al cubo más x cubo, no me cambia el grado, ¿cierto? Me queda un 2x a la sexta. Va, un 2x al cubo, ¿cierto? X cubo más x cubo, 2x cubo. Sigue siendo más rápido el x a la quinta. ¿Sí? Ya, gracias. Si por el contrario, claro, yo tengo acá, por ejemplo, una multiplicación, ahí yo tengo que el grado del denominador es 6, ¿cierto? El grado sería 6. Y el grado del numerador sería 5. Entonces, claro, el grado del denominador es más grande, tiende a 0. Ya si es que fuera en ese caso. Se ve como el macro, ¿ya? Profe, Para ver cuál es el grado finalmente. Bueno, no lo puedo ir viendo uno por uno, sino que veo la pantalla grande. ¿Sí? no sé si se me olvidó, pero o sea que no pasó esta clase, pero creo que ya el uno cómo sacaba lo que es el límite ¿Cómo? en el uno. O sea, cómo sé que en el uno el límite es cero. Ah, ya. Si es que x tiende a infinito. Sí. Eso, ¿Por qué? Porque estamos usando la primera propiedad. La propiedad nos decía que si el x tiende a infinito o a menos infinito, de 1 sobre x a la n es igual a 0. sí, eso está bien, ¿Ya? pero mi consulta, o sea, da. Porque eso es como 2x más 2. Claro, Y entonces el más 2 da lo mismo si está o no. Ese es el abajo, en el denominador. claro. Sí, ¿cierto? Porque esto sería finalmente, claro, como tú dices, 2x más 2. Y quiero ver qué es lo que pasa en el comportamiento cuando el x es lo suficientemente grande. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tú tomas un x igual 1, claramente va a haber diferencia, ¿cierto?, entre el 2x y el 2x más 2, ¿cierto? El 2x en este caso valdría 2 y el 2x más 2 vale 4, ¿ya? O sea, hay diferencia cuando hablamos del 2x con el 2x más 2. Pero si estamos tomando, por ejemplo, un x igual, no sé, 10 a la 7, entonces 2x sería 2 por 10 a la 7, o sea, un 2 con 7 ceros, y el 2x más 2 sería un 2 por 10 elevado a 7 más 2. O sea, no es tanta diferencia cuando estamos hablando de un x lo suficientemente grande. Entonces, cuando estamos hablando del concepto del infinito, entonces, claro, esto podríamos decir que tiende al 1 sobre 2x sin ninguna pérdida de generalidad. Para un x lo suficientemente grande. No hay diferencia entre el 2x y el 2x más 2. ¿Ya? Pero si tratamos de buscar alguna justificación también, lo que hacemos es factorizar por x. ¿Ya? Lo que yo puedo hacer aquí es dejar un x afuera y dentro del paréntesis me quedaría 1 más 1 sobre x. ¿Sí? Mm. Porque x por 1, x por 1 sobre x, 1. Entonces, claro, aquí ya cuando el x sea lo suficientemente grande, esto va a tender a 0. Y nos queda este límite que ya sabemos que 1 sobre x también va a tender a 0. Ya. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Muy bien. Entonces, claro, ese era el tercer caso. El tercer caso que faltaría aquí sería ponerle si el grado del numerador es más grande que el del denominador, entonces el límite tiende a infinito. Y aquí lo podemos ver, ¿cierto? Cuando el x, a medida que vamos avanzando con el x, la función también va creciendo y pareciera nunca parar, ¿cierto? Va a tender hasta el infinito y nunca va a dejar de crecer. Se va hacia el infinito. ¿Ya? Entonces, si el x si tiende a infinito, si hacemos un x lo suficientemente grande,
aquí la función h1 también tiende a infinito. Ya no crece sin parar. Por eso no tiene una asíntota horizontal. ¿Ya? Por ejemplo, no como en este caso. Si el x es lo suficientemente grande, entonces la función, en este caso la función f2, se está acercando mucho, mucho, mucho a 3. ¿Cierto? Por eso el i igual 3 es una asíntota horizontal. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Después vienen algunos límites con respecto a esto. Y ahí empezamos al tiro con algunos límites que no hemos trabajado. Por ejemplo, el e a la x. ¿Ya? Entonces podríamos hacer... miren, todos estos ejercicios son distintos, son pesados. Ya, no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlos todos, pero tratemos de hacer varios, ¿ya? Para que entendamos también el concepto de qué es lo que significa el grado de un polinomio. Por ejemplo, acá. Ya. En el ejercicio 1. En el ejercicio 1 que aparece acá, el límite cuando x tiende a infinito de raíz de 9x cuadrado más 2 dividido en 1 menos x. Y a mí me preguntan el grado del numerador, podría pensar que es 2, ¿cierto? Porque tenemos el x cuadrado, pero el x cuadrado está dentro de una raíz, ¿ya? Y la raíz lo que hace, ¿cierto?, es elevar a un medio. Entonces, finalmente lo que tengo aquí es un grado igual 1, ¿cierto? Con el 2 dividido con el 2 de la raíz, nos quedaría un grado 1, ¿ya? Y en el denominador también tengo un grado 1. Por lo tanto, puedo calcular este límite usando la propiedad, ¿cierto?, que ya me he utilizado. El coeficiente del término que me da el grado 1 dividido en el coeficiente del término que me da el grado 1. Entonces, en el de arriba sería raíz de 9 dividido en menos 1. O sea, nos da aquí un menos 3. ¿Ya? Déjenme cerrar el GeoGebra para poder utilizarlo otra vez. No sé si se entendió el ejercicio. Como para poder explicarlo de otra manera. ¿O se entendió bien el tema del grado que está como escondido acá, ¿cierto? No, no tanto. ¿No tanto? Ya. No, profe. Ya. Ya, ¿cómo lo podríamos ver entonces? A ver, tendríamos raíz de 9x cuadrado más 2, ¿cierto? En el numerador, y en el denominador tenemos un 1 menos x. Ya. El mayor grado que hay aquí en el denominador es 1, ¿ya? Y aunque no lo parezca, el mayor grado que hay aquí en el numerador es 1 también, ¿ya? ¿Y cómo vamos a poder estar tan seguros de eso? Porque nosotros vamos a poder, por ejemplo, dentro de la raíz, factorizar por el x cuadrado, que es el mayor grado, que es por lo menos aquí en el numerador, ¿cierto? Y dentro del paréntesis me quedaría a mí un 9, ¿cierto? X cuadrado por 9, 9x cuadrado, más un 2 sobre x cuadrado, ¿cierto? Las factorizaciones que ya hemos hecho. Y todo eso va a estar dividido. Aquí no puedo factorizar por un grado mayor que x, ¿cierto? X es lo máximo que puedo factorizar. Nos quedaría 1 sobre x menos 1. ¿Ya?
Entonces, ahora que saqué el x cuadrado, yo también lo puedo sacar de la raíz, ¿cierto? O puedo separar las raíces, ¿cierto? Y finalmente me va a quedar aquí un x por la raíz de 9 más 2 dividido en, raíz, en x cuadrado, perdón. ¿Ya? Y en el denominador me quedaría a mí un x, 1 sobre x menos 1. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo me doy cuenta que finalmente en el numerador el máximo grado era 1. Este era el máximo grado 1, porque el 9 tiene grado 0, finalmente, y el 2 dividido en x cuadrado tiene un grado negativo, entonces ya no me afecta. Entonces, el grado sí era 1. ¿Ya? Y en el denominador puedo decir exactamente lo mismo, el grado también era 1. Y ahora puedo usar todas las herramientas que hemos aprendido aquí con el límite al infinito. El x con el x se van, Profe, ¿sí? ¿a qué se refiere que el grado sea 1? A que la mayor potencia que tiene era un x elevado a 1. Eso quiere decir que el grado sea 1, Ah, ya. ¿cierto? Un x cuadrado más x es de grado 2, ¿cierto? El mayor exponente del x, Profe, ¿sí? también se puede ver, o sea, no sé qué tanto aplique así en cada caso, pero al ver de que dentro de la raíz el x está elevado a 2 y Uh-huh. que en el, ¿cómo se decía? En el índice subradical, ¿o no? De la ¿Sí? raíz, ¿Sí? que como no está, cuando no está escrito es 2, es como ¿Sí? dividir 2 en 2, ¿o no? Claro, Como para pasar a exactamente. fracción. Sí, sí, claro, Lo mismo, bueno, lo mismo si fuese como x elevado a 3, sería como 3 dividido en 2. exactamente. Sí, sería un grado 3 dividido por 2. Sí, sí. Pero claro, lo que no podemos hacer, ¿cierto?, es separar las raíces, por cierto. Eso sí no se puede hacer. Eso sería un error garrafal. Pero sí yo puedo ver el grado de la expresión completa, ¿cierto? Diciendo, ya, el grado que tengo dentro de la raíz, el grado que tengo dentro de la raíz es 2, ¿cierto? Ese sería mi grado. Pero como tengo la raíz cuadrada, finalmente el grado sería 2 dividido por 2, 1. Ese es el grado. ¿Sí? Y como bien dijo su compañero, ¿cierto? Si es que yo tuviese aquí un cubo, sería el grado de la expresión dentro de la raíz es 3, y como está dentro de la raíz, el grado finalmente sería 3 medios. ¿Ya? Como para comparar grados de numerador y denominador. Perfecto. Ups. Ya, entonces ahora yo puedo utilizar mi herramienta del cálculo al infinito, ¿cierto? X dividido en X se va, 1 dividido en X se va a 0, 2 dividido en X cuadrado también se va a 0. Entonces veamos lo único que sobrevive. ¿Ya? Lo único que sobrevive en este caso sería el raíz de 9 y el menos 1. ¿Ya? De ahí sale entonces el menos 3. ¿Ya? De ahí sale. Y en este caso el ejercicio 3 es similar, así que se hace de la misma manera. El ejercicio 2 tenemos la mascarita infinito menos infinito, ¿cierto? Así que no podemos sumar fracciones porque no hay fracciones aquí para sumar, pero lo que sí puedo hacer yo es racionalizar. O sea, vamos a racionalizar el numerador para eliminar este menos que hay acá. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver mañana. El ejercicio 4 y el ejercicio 5 también requieren un análisis con respecto a lo que crece, ¿ya? ¿Qué es lo que crece, qué es lo que no crece? ¿Ya? Vamos a jugar también con eso. Y el ejercicio 6 es ejercicio de grados. ¿Ya? Ver el grado del numerador, ver el grado del denominador. ¿Sí? Muy bien. No sé si queda alguna duda. Profe, ¿Sí? en el límite del seno ese,
Si el seno está acotado, ¿cómo puede crecer o no crecer? Está acotado, no crece finalmente. Si es cierto, se queda acotado aquí entre el -1 y el 1. Y ver qué es lo que pasa con el denominador. ¿Sí? Aquí hay que mirarlo como a gran escala. ¿Ya? O sea, si lo pueden, eh, si lo pueden como pensar de aquí a mañana, súper, para ver qué podría ser lo que nos da estos límites. ¿Ya? Pero los vamos a resolver mañana de todas maneras. Oh, perdón, chiquillos, debe haber sonado un poco fuertes. ¿Ya? Bueno, profe, gracias. Muy bien, chiquillos. Lo dejamos hasta acá. Espero que haya quedado todo más o menos clarito. Mañana ya terminamos con la materia de esta primera unidad. Mañana vamos a ver todo lo que es continuidad. Vamos a terminar con estos ejercicios y vamos a ver todo lo que es continuidad. ¿Ya? Y con eso ya terminamos la primera unidad. Aquí quedan un par de ejercicios y empezamos con continuidad. No es tanto el tema de continuidad, sino que es un poquito de teoría y después harto ejercicio, ¿no? Ya para que quede bien clarito. Muy bien, chiquillos. Si no hay alguna otra consulta, lo dejamos hasta acá. Ya, nos vemos, chiquillos. Que les vaya bonito. Que tengan una bonita tarde. Nos encontramos mañana. Que les vaya bonito. Chau, chau. Bye, bye. Gracias. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.